Buenas tardes, distinguido maestro y compañeros. Le voy a exponer sobre el comercio, las rutas del comercio y las organizaciones comerciales. Bien, los, los sectores de la economía, de todos los sectores de la economía, el comercio fue sin duda el más dinámico en el siglo XV y en el siglo XVIII. Los antiguos libros de texto describían el siglo XVI como una era de la revolución comercial. Como hemos visto, hay candidatos anteriores para este título, pero es indudable que el volumen de comercio de larga distancia o internacional experimentó un crecimiento sustancial. El comercio extraeuropeo construyó a él y también estimuló parte del crecimiento con el interior de Europa, aunque se puede decir que el comercio con Asia y las Américas constituyó una pequeña parte del total. El comercio habría crecido con toda seguridad, aun si los datos del descubrimiento. Entonces, como podemos ver aquí, disculpen, se me olvidó poner esto. Como podemos ver aquí, Europa tenía rutas comerciales con las Américas, con África y con Asia. Bien, debe recordarse que la mayor parte del intercambio comercial, tanto en volumen como en valor, era local. Las ciudades recibían el grueso del suministro de alimentos y la tierra de interiores vecinas, y a cambio les proporcionaban productos manufacturados, como se ve en esta imagen. Se trataba principalmente de comercio a pequeña escala, como se ve aquí, y variaba poco con el tiempo de un lugar a otro. El cambio más interesante, oigan bien, el cambio más interesante para la historia económica fueron los cambios que se produjeron en el comercio a distancia, o sea, cuando se intercambiaron, cuando se crearon las rutas comerciales, como se puede ver aquí. Las rutas comerciales iban desde Europa y transportaban productos manufacturados a África. Entonces, en África cambiaban estos productos por esclavos africanos. Entonces, esos esclavos africanos se trasladaban a las Américas y de ahí producían la azúcar, el algodón, el tabaco y las pieles, también la plata y el oro. Así se crearon la ruta del triángulo entre estas tres eh, continentes. También se puede decir que los cambios más destacados en los 200 años, además de la apertura de las rutas de ultramar, fueron el traslado del centro de gravedad del comercio europeo desde el Mediterráneo hacia los mares del norte. Un ligero pero pequeño y perceptible cambio en la clase de mercancía objeto del comercio a distancia y el cambio en las formas de la organización comercial. También la invasión portuguesa del Océano Índico representó un duro golpe para Venecia y en menor medida para otras ciudades de Italia. No es cierto que el comercio de especies se efectuaba en el Mediterráneo a través de Egipto y Arabia cesara de repente, pero la competencia de las especies portuguesas se redujeron enormemente su rentabilidad. En 1551, en 1521, perdón, en un intento de reconquistar su monopolio, los venecianos se ofrecieron a comprar todas las importaciones de los portugueses, pero su propuesta fue rechazada y no pudieron reconquistar su monopolio los venecianos. También los primeros cargamentos de los portugueses fue un cargamento de especies portuguesas que apareció en el mercado de Amberes en 1501. Fue trasladado desde Lisboa por mercaderes portugueses, sino no por mercaderes portugueses, sino por comerciantes flamencos u holandeses. También los españoles y los portugueses, concentrándose en sus exportaciones de sus imperios en ultramar, dejaron el negocio de la distribución de las importaciones por Europa y también del envío de la mayoría de sus exportaciones a las colonias españolas. Se la dejaron a otro europeo porque no podían. Entonces, según palabra de un inglés envidioso, y cito lo que dijo, el prodigioso crecimiento de los Países Bajos, cierro la cita, comenzó modestamente en el siglo XV, cuando las flotas pesqueras holandesas del Mar del Norte empezaron a rebajar los precios para competir con el dominio hanseático de comercio de los arenques. Solía pensarse que las bancas de arenque migraron desde el Báltico hacia el Mar del Norte, pero es más probable que el declive de la Hansa en ese y en otros negocios ocurrieran porque los holandeses fueron más eficaces, como se van a poder ver ahora. El comercio de Holanda. Holanda era un país bajo
de Europa, como se puede ver en esta imagen. El pilar del comercio de holandés era el comercio milipártico, principalmente de grano y madera, como se ve, y además de pertrechos navales y lino de camaño, se puede ver aquí. Entraron o salieron del Báltico en 1497 y 1660. Oigan bien, casi el 60% de los barcos que entraron por ahí eran holandeses, el 60%. Y el resto de ingleses, escoceses, alemanes y escandinavos. Casi todo el comercio entre el norte de Europa, Francia, Portugal, España, el Mediterráneo y gran parte del comercio entre Inglaterra, el continente, estaba en manos de los holandeses. La mayoría era de los holandeses. Los holandeses controlaban el mercado en ese tiempo. Entonces se puede decir que los holandeses eran igualmente agresivos en el comercio de ultramar y sus guerras de independencia no interrumpió su comercio con España, pero continuaron con el comercio con el imperio portugués a través de Lisboa, del puerto de Lisboa, como se puede ver aquí, este es el puerto de Lisboa. Sin embargo, Portugal pasó a depender de la corona de España en 1580 y en 1592 las autoridades españolas cerraron el puerto de Lisboa a los holandeses porque tienen todo el mercado. Entonces, en menos de 10 años, más de 50 barcos efectuaron el recorrido de ida y vuelta entre los Países Bajos y las Indias. Esos primeros viajes tuvieron tanto éxito que en 1602 el gobierno de las Provincias Unidas de la ciudad de Ámsterdam era la ciudad de Holanda que monopolizó legalmente el comercio entre las Indias y los Países Bajos. El comercio marítimo constituía sin duda el sector más importante del comercio internacional, pero el comercio terrestre, en especial, era tráfico fluvial, no era desdeñable. El comercio local utilizaba con frecuencia la mayor parte de las mercancías, incluso en el comercio internacional. Entonces, la mercancía, el carácter de las mercancías, objetivo del comercio, distancia, cambió en los siglos XVI y XVII. En la Alta Edad Media había constituido principalmente el objeto de lujo para la gente acomodada. Más tarde, con el crecimiento de las ciudades, cada vez más los artículos de uso cotidiano en el siglo XVI eran bienes movidos como los granos, madera, pescado, vino, sales, metales, materias primas y textil y pañón. Bien, por último, pero no menos importante, la pimienta, el azúcar y la dinastía más importante. Y un comentario final. Ahora bien, la pimienta. La pimienta era el comercio de la pimienta era un lujo en el comienzo del siglo XVI y fue asimilándose poco a poco a través de los productos más corrientes, como se puede ver aquí está la pimienta, como la importancia de los metales preciosos decreció durante las siguientes centurias y los otros países adquirieron colonias entre el hemisferio occidental. La azúcar, el tabaco y las pieles e incluso las maderas alcanzaron cada vez más predominancia entre las importancias europeas. Comercio de esclavos, se lo voy a definir fácil, este comercio de los esclavos. Como comenté anteriormente, los españoles desde Europa trasladaban productos manufacturados a África, entonces lo cambiaban con los mercaderes africanos y aquí se trasladaba de los esclavos hacia América para la producción de oro y plata y los productos manufacturados que les comenté al principio. Entonces, la dinastía financiera más importante en el siglo XVI fue la familia Fugger, con oficinas principalmente en Habsburgo, al sur de Alemania. Entonces, el primer Fugger fue conocido como el tejedor, como pueden ver aquí en la imagen. Algunos de sus descendientes se convirtieron en fabricantes mercaderes de la industria de la lana, dedicándose al cabo del tiempo al comercio de seda y especialmente al por mayor, con un almacén en Venecia. Los Fugger fueron los mercaderes más importantes en el siglo XVI y Jacob II lo llamaron un príncipe entre los mercaderes. Por último, comentario final. Es imposible determinar cuánto contrabando se daba en realidad, pero se debió de ser sustancial a la vista de las exiguas cantidades de exportaciones legales en el promedio de los barcos en cada convoy anual durante la segunda a mitad del siglo XVI fue de un solo 80,
una pequeña parte del número que ocupaba el comercio del Báltico. Por ejemplo, en aquella época la población en Europa, en el Nuevo Mundo, ¿no? En Europa, la población europea en el Nuevo Mundo superaba los 100 millones de personas. Sé que debo terminar. Ya esto es lo último. Se ha estimado que aproximadamente la mitad de todas las importaciones de lingote en Sevilla era necesaria para comprar los cargamentos de huerta, con un 10% adicional, más o menos absorbido por el embargue y otros servicios comerciales. Ya por último, la corona, por su parte, exigía el quinto real. ¿Qué era un quinto real? El quinto real era un impuesto de un 20% que debía de darle las personas que comerciaban entre las rutas a la corona, pero no era así, era en realidad un 40% que se le daba en impuestos a la corona española. Gracias por su atención. Ahora, a continuación, la compañera Leslie González te va a exponer.